El golpe del mazo del juez contra la mesa resonó en la sala del tribunal como un trueno, pero no tan fuerte como los latidos de mi corazón. Después de 15 años criando a mis nietos como si fueran mis propios hijos, mi hija, Laura, apareció de la nada con un abogado de traje caro acusándome de secuestro. Ni siquiera miró a los ojos de los niños que abandonó. Su mirada estaba fija solo en mí y en el sobre amarillo que sostenía entre mis manos temblorosas, un sobre que contenía la verdad que ella jamás imaginó que guardaría por tanto tiempo. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Rosa Martínez, tengo 63 años y nunca imaginé que estaría en un tribunal a mis 60 y tantos, luchando por la custodia de mis nietos contra mi propia hija. La misma hija que, 15 años atrás, dejó a 2 niños pequeños en mi puerta, prometiendo volver en unos días. Solo necesito resolver unos problemas, mamá. ¿Me los cuidas? Es rapidísimo, te lo prometo. Fue lo último que Laura me dijo antes de subirse a un taxi y desaparecer por 15 largos años. Mateo tenía apenas 4 años en aquel entonces. Su hermanita, Sofía, apenas había cumplido 2. Estaban sucios, hambrientos y asustados. Sofía lloraba sin parar, aferrada a un osito de peluche gastado, mientras Mateo me miraba con ojos grandes y confundidos. ¿Mamá regresa pronto?, me preguntó esa noche, después de que los bañé, los alimenté y los acosté en el cuarto de visitas. Claro que sí, mi amor, respondí, rezando para que fuera verdad. Pero los días se transformaron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Ninguna llamada, ninguna carta, ningún mensaje. Era como si Laura se hubiera evaporado en el aire. Al principio, traté de encontrarla. Llamé a los pocos amigos que le conocía, verifiqué los hospitales, hasta llegué a ir a la policía, pero la respuesta siempre era la misma. Es mayor de edad, señora. Si no hay señales de un crimen, no podemos hacer nada. Así, asumí la tarea de criar a mis nietos. No fue fácil. Yo ya tenía 48 años en ese momento, viuda desde hacía 5, viviendo con mi modesta pensión de maestra. Tuve que volver a dar clases particulares para complementar los ingresos. Inscribí a los niños en la escuela del barrio, los llevé al pediatra, compré ropa, juguetes, útiles escolares. Aprendí a trenzar el pelo de Sofía, a jugar fútbol con Mateo, a contarles cuentos para dormir que espantaran las pesadillas frecuentes. En las primeras semanas, los niños lloraban por su madre todas las noches. Sofía, por ser más pequeña, se adaptó más rápido, pero Mateo sufrió. Se negaba a comer, tenía ataques de rabia, mojaba la cama. El pediatra recomendó un psicólogo infantil. Es normal, explicó la doctora Jimena. Está lidiando con el abandono de la manera que puede. Necesitamos ayudarlo a procesar esos sentimientos. Fue en esa época que decidí solicitar la custodia legal. Necesitaba autorización para tomar decisiones médicas, inscribirlos en la escuela, incluirlos en mi plan de salud. La jueza designada para el caso, doctora Carmen Sánchez, era una mujer sensata y compasiva. Señora Martínez, hicimos todos los intentos legales para localizar a su hija, me dijo durante la audiencia. Publicamos edictos, notificamos a los organismos competentes. En la ausencia de respuesta, y considerando el abandono material y afectivo documentado, le concedo a usted la custodia provisional de los niños. Así comenzó nuestra vida como una familia no convencional. Una abuela y sus 2 nietos construyendo un hogar a partir de las cenizas del abandono. El tiempo pasó. Mateo se convirtió en un adolescente alto y delgado, apasionado por las ciencias. Sofía, una niña dulce y artística, siempre con un cuaderno de dibujo bajo el brazo. Las preguntas sobre la madre fueron disminuyendo a lo largo de los años, pero nunca cesaron completamente. «Abue, ¿por qué mamá nunca regresó?», me preguntó Sofía cuando tenía 10 años, mientras yo le trenzaba el pelo para la escuela. «Cariño, a veces los adultos tienen problemas que no pueden resolver», respondí, eligiendo cuidadosamente las palabras.
Eso no significa que no los ame. Pero ya han pasado 8 años, insistió Sofía, su voz pequeña y dolida. Lo sé, mi amor, lo sé. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicarle a una niña que su propia madre la abandonó sin mirar atrás? ¿Cómo justificar lo injustificable? La custodia provisional se volvió permanente cuando los niños cumplieron 7 años sin noticias de la madre. Yo había guardado cada pedazo de nuestra historia en un sobre amarillo. Fotos del día en que llegaron, sucios y asustados. Los dibujos que hicieron para la madre que nunca regresó. Los reportes escolares y médicos. Y, lo más importante, la única carta que Laura envió 3 meses después de irse. Una carta que nunca les mostré a los niños porque sabía que les rompería el corazón. Mamá, no me busques más. Estoy comenzando una vida nueva lejos de ahí. Los niños estarán mejor contigo que conmigo. Tú siempre fuiste mejor madre de lo que yo jamás seré. No les digas, pero es mejor que me olviden. Esa carta, escrita en papel barato, con la caligrafía apresurada de Laura, sería nuestra salvación muchos años después. Porque, en una tarde común de martes, cuando Sofía ya tenía 17 años y Mateo 19, el timbre sonó. Cuando abrí la puerta, mi corazón se detuvo. Laura estaba allí, parada en mi pórtico, como si 15 años no hubieran pasado. A su lado, un hombre de traje oscuro sostenía una carpeta de piel y me miraba con ojos fríos y calculadores. «Mamá», dijo Laura, sin emoción en la voz, «vine a buscar a mis hijos». El tiempo se congeló en ese momento. Laura estaba diferente, cabello más corto, algunas arrugas en las comisuras de los ojos, ropa cara que yo jamás podría comprar con mi pensión. Pero seguía siendo ella, mi hija. El mismo rostro que me miraba desde las fotografías que yo mantenía escondidas para no confundir a los niños. ¿Tus hijos?, repetí, sintiendo como si me hubieran abofeteado. ¿Tus hijos que abandonaste hace 15 años? El hombre a su lado se aclaró la garganta, extendiéndome un documento. Señora Martínez, soy el licenciado Pablo Méndez, abogado de su hija. Estos son los documentos que solicitan la restitución de la custodia de los menores Mateo y Sofía a su madre biológica. Tomé los papeles con manos temblorosas, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. No puedes simplemente aparecer después de 15 años y exigir que regresen, dije, intentando mantener la voz firme. Ni siquiera te conocen ya, Laura. Soy su madre, respondió ella fríamente. Tengo derechos legales. Fue en ese momento que escuché un ruido detrás de mí. Sofía estaba parada en el pasillo, el rostro pálido como papel. Acababa de llegar de la escuela y había escuchado todo. ¿Mamá? Su voz fue solo un susurro. Los ojos de Laura se abrieron ligeramente al ver a su hija, ahora una adolescente casi adulta, no la bebé que había dejado. Por un segundo vi algo que podría ser emoción cruzar su rostro, pero desapareció rápidamente. Sofía, dijo, intentando sonreír, mira cuánto has crecido. Sofía no se movió. Se quedó allí, congelada, sus ojos recorriendo el rostro de la mujer que solo conocía por algunas fotografías amarillentas. ¿Por qué estás aquí ahora?, preguntó Sofía, su voz temblando. Antes de que Laura pudiera responder, escuchamos la puerta principal abrirse de nuevo. Era Mateo, volviendo de la universidad. Se detuvo en la entrada, su mochila resbalando del hombro cuando vio la escena. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirándonos a Laura y a mí. «Mateo, esta es…» comencé a decir, pero Laura me interrumpió. «Soy tu madre», dijo, dando un paso en su dirección. Mateo retrocedió instintivamente. Sus ojos se entrecerraron, analizando el rostro de Laura como si estudiara un espécimen extraño en una de sus clases de biología. «¿Mi madre?», repitió, su voz cargada de una amargura que me partió el corazón. «Nos abandonaste cuando yo tenía 4 años. Mi madre es mi abuela Rosa». Laura pareció aturdida por un momento, pero el abogado intervino rápidamente.
Joven, entendemos que esta es una situación difícil, pero su madre biológica está aquí para retomar su papel. Pasó por circunstancias difíciles que le impidieron estar presente, pero ahora está lista para reasumir sus responsabilidades. Mateo soltó una risa sin humor. ¿Responsabilidades? ¿Después de 15 años? Sacudió la cabeza. Abue, ¿qué está pasando? Respiré hondo, tratando de recuperar mi equilibrio. Tal vez sea mejor continuar esta conversación dentro de la casa, sugerí, aunque lo último que quería era dejar que Laura y su abogado entraran en nuestro hogar. Condujimos a todos a la sala de estar, un ambiente modesto pero acogedor, lleno de fotografías enmarcadas que mostraban momentos importantes de la vida de los niños. Graduación de la secundaria de Mateo, Sofía ganando un concurso de arte, cumpleaños, navidades, viajes al bosque de Chapultepec. 15 años de recuerdos de los cuales Laura no era parte. Me senté al lado de mis nietos en el sofá, instintivamente colocándome entre ellos y Laura, que se sentó en el sillón frente a nosotras, su abogado a su lado, como un guardaespaldas de traje caro. Vayamos directo al grano, dijo el LIC, Pablo, abriendo su carpeta. Mi clienta nunca renunció legalmente a la custodia de sus hijos. La señora Rosa Martínez obtuvo la custodia temporal que se convirtió en permanente bajo alegaciones de abandono, pero no hubo un proceso formal de destitución de la patria potestad. «¿Porque desapareció?», exclamé indignada. «¿Cómo podríamos notificarla de un proceso si desapareció sin dejar una dirección?» «Ese es exactamente el punto, señora», continuó el abogado, imperturbable. «Mi clienta no fue debidamente notificada, y ahora está lista para reasumir sus derechos parentales». «¿Pero por qué ahora?», preguntó Sofía, su voz pequeña y temblorosa. «¿Por qué después de tanto tiempo?». Laura se movió incómodamente en su asiento. Yo no estaba bien cuando los dejé con la abuela», comenzó, ensayando lo que parecía ser un discurso preparado. «Estaba pasando por un momento difícil, con depresión, sin dinero, sin apoyo. Pensé que estarían mejor con ella que conmigo». «¿Y qué cambió ahora?», preguntó Mateo, cruzando los brazos. «Ahora estoy estable. Tengo un buen empleo, una casa bonita en Guadalajara. Puedo darles una vida mejor, mejores oportunidades». Algo en la manera en que hablaba no parecía sincero. Sus ojos evitaban los nuestros, enfocándose en algún punto distante en la pared detrás de nosotras. «¿Y cómo supiste dónde encontrarnos después de tanto tiempo?», pregunté, sintiendo una sospecha crecer en mi pecho. Laura y su abogado intercambiaron una mirada rápida. «Siempre supe dónde estaban», respondió ella vagamente. «Pero yo conocía a mi hija, sabía cuando estaba mintiendo, y en ese momento mentía». Fue Sofía quien rompió el silencio tenso que siguió. «No quiero ir», dijo simplemente. «Yo tampoco», agregó Mateo. «Nuestra vida es aquí, con la abuela». El abogado sonrió con condescendencia. «Entendemos que esta es una situación emocionalmente compleja para ustedes, pero legalmente su madre tiene prioridad en la custodia, especialmente en el caso de Sofía, que todavía es menor de edad». Sentí mi sangre helarse en las venas. ¿Estaban en lo cierto? Después de todo lo que pasé, después de 15 años criando a estos niños, ¿la ley todavía favorecería a la mujer que los abandonó? «Vamos a resolver esto de la manera correcta», continuó el abogado. «Tenemos una audiencia marcada con el juez Armando Fuentes para la próxima semana. Hasta entonces, recomiendo que la señora prepare a los niños para la transición». «¿Transición?», repetí, incrédula. «Habla como si estuviéramos tratando con objetos, no personas con sentimientos y voluntad propia». Laura finalmente me miró directamente. «Mamá, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Sé que los cuidaste bien, pero son mis hijos». Fue cuando algo dentro de mí estalló. «¿Tus hijos?». Mi voz salió más alta de lo que pretendía. «¿Dónde estabas cuando Sofía tuvo neumonía a los 6 años y tuvimos que pasar 3 noches en el hospital?
¿Dónde estabas cuando Mateo sufría bullying en la escuela porque no tenía una madre para asistir al Día de las Madres? ¿Dónde estabas en todas las noches que lloraron llamándote? Mateo puso la mano en mi hombro, intentando calmarme. Abuela. Pero no podía parar. 15 años de dolor reprimido finalmente encontraban salida. ¿Tienes idea de lo que es explicarle a un niño de 5 años por qué su madre nunca regresó? ¿Tienes idea de las cicatrices emocionales que dejaste en ellos? Laura se levantó abruptamente. Por eso estoy aquí ahora, para arreglar las cosas. No hay nada que arreglar, respondió Mateo, su voz extrañamente tranquila. Construimos nuestra vida sin ti. Estamos bien. No entienden, dijo Laura, su voz traicionando un tono de desesperación. Puedo darles mucho más de lo que tienen aquí. Escuela particular para Sofía, una universidad mejor para ti, Mateo. Viajes, ropa de marca, un futuro brillante. Fue entonces que me di cuenta. No se trataba de amor maternal, se trataba de algo más. ¿Qué pasó, Laura?, pregunté lentamente. ¿Por qué, después de 15 años de silencio absoluto, apareces de repente queriendo a tus hijos de vuelta? ¿Qué cambió realmente? Antes de que ella pudiera responder, el abogado intervino de nuevo. Señora Martínez, sugiero que contrate un abogado para representarla. Mientras tanto, sería prudente comenzar a preparar a los menores para el cambio. Se levantaron para irse, pero antes de que llegaran a la puerta, hablé. No se van a llevar a mis nietos a ningún lado, no sin una pelea. El lic. Pablo sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Ya veremos, señora, ya veremos. Después de que Laura y su abogado se fueron, la casa quedó inmersa en un silencio pesado. Sofía corrió a su cuarto y azotó la puerta, mientras Mateo permaneció en la sala, la expresión vacía, como si todavía intentara procesar lo que había ocurrido. «Ella no puede simplemente aparecer y llevarnos, ¿verdad, abuela?», preguntó él finalmente, su voz casi inaudible. Me senté a su lado, tratando de parecer más confiada de lo que me sentía. «No, mi amor, no será tan simple así». Pero por dentro estaba aterrorizada. A pesar de tener la custodia legal desde hacía años, yo sabía que los tribunales frecuentemente favorecían a los padres biológicos. ¿Y si el juez decidía que Laura merecía una segunda oportunidad? ¿Y si no consideraba los 15 años de abandono como motivo suficiente para mantenerla lejos de los niños? Esa misma noche, después de que Mateo y Sofía se fueron a dormir, aunque dudaba que alguno de ellos lograra realmente descansar, llamé a mi amiga Cecilia, que era abogada. No era su área de especialidad, pero podría darme una orientación inicial. «Rosa, no te voy a mentir», dijo ella después de que le expliqué la situación. «Casos como este son complicados. El hecho de que tengas la custodia legal desde hace tantos años juega a tu favor. Pero ella es la madre biológica. Ella los abandonó, Cecilia, por 15 años. Lo sé, y eso pesa mucho, pero vas a necesitar pruebas concretas del abandono. Registros de intentos de contacto, la carta que mencionaste, testigos que puedan confirmar tu versión. ¿Y qué hay de su voluntad? Mateo ya es mayor de edad y Sofía tiene 17. ¿No tienen derecho a decidir? Mateo sí, por ser mayor. En el caso de Sofía, el juez va a escuchar su opinión, pero no es garantía de que será determinante. Agradecí a Cecilia y colgamos. Enseguida, fui a mi armario y retiré una caja antigua donde guardaba el sobre amarillo con todas nuestras memorias y documentos. Pasé la noche revisando cada papel, cada fotografía, cada registro. Si Laura quería guerra, yo estaría preparada. A la mañana siguiente, encontré a Sofía en la cocina, los ojos rojos de llorar. «No puedo ni verla», dijo Sofía mientras yo preparaba el café. «¿Cómo puede pensar que tiene el derecho de volver así?». Puse una taza de chocolate caliente frente a ella y me senté a su lado. «Cariño, necesito que seas fuerte ahora. Vamos a tener que enfrentar esto juntos, como familia». «Pero es tan injusto.
Nos dejó como si fuéramos basura. ¿Y ahora aparece con ese abogado caro hablando de escuela particular y ropa de marca? Sofía tenía razón. Había algo extraño en el súbito regreso de Laura. Mi hija nunca había sido maternal, incluso cuando todavía vivía con nosotras. Recordé cómo se quejaba de las responsabilidades, cómo dejaba a los niños solos por horas mientras salía con amigos, cómo parecía siempre resentida con los deberes de la maternidad. Hay algo que ella no está contando, comenté, más para mí misma que para Sofía. ¿Cómo qué? No lo sé todavía, pero lo voy a descubrir. Esa tarde contraté a un detective privado. Fernando era un expolicía que ahora trabajaba por cuenta propia, recomendado por Cecilia. No era barato y tendría que usar una parte de mis ahorros, pero necesitaba entender el verdadero motivo del regreso de Laura. Necesito que descubras todo sobre su vida en los últimos años, le expliqué. Dónde trabaja, con quién vive y principalmente por qué decidió volver ahora. Fernando asintió, anotando los detalles. Voy a necesitar el máximo de información que tenga sobre ella. Última dirección conocida, nombres de amigos, cualquier cosa que pueda darme un punto de partida. Le di lo poco que sabía y la dirección que constaba en los documentos que el abogado había dejado. Fernando prometió resultados en unos días. Mientras tanto, la fecha de la audiencia se acercaba. Contraté al LIC. Ricardo, un abogado especializado en derecho familiar, recomendado por Cecilia. Él no me dio grandes esperanzas, pero prometió hacer lo posible. El abandono prolongado es un factor muy fuerte a nuestro favor, explicó durante nuestra primera consulta. Pero necesitamos estar preparados para cualquier argumento que ellos puedan presentar. En la víspera de la audiencia, Fernando me llamó. Señora Rosa, encontré alguna información interesante sobre su hija. Mi corazón se aceleró. ¿Qué descubriste? Laura está con serios problemas financieros. Trabaja como gerente en una tienda departamental, pero tiene deudas enormes. Su apartamento está hipotecado y está atrasada en los pagos. Eso no tiene sentido, respondí confundida. Ella apareció aquí hablando de escuelas particulares y universidades caras como si tuviera mucho dinero. Hay más, continuó Fernando. Hace 3 semanas, ella recibió una notificación. Estaba guardada entre los documentos en su mesa. Conseguí una foto cuando visité el apartamento haciéndome pasar por repartidor. ¿Qué tipo de notificación? Del despacho de abogados Almeida y Franco. Es sobre una herencia. Sentí mi estómago hundirse. ¿Herencia? Sí, señora. Su hermano, Carlos Martínez, falleció hace 2 meses. Sin hijos, dejó una parte considerable de sus bienes a sus sobrinos, Mateo y Sofía. El mundo se detuvo. Mi hermano Carlos vivía en el extranjero hacía décadas. Manteníamos poco contacto, pero él siempre enviaba regalos en las fechas importantes para los niños. Yo había recibido la noticia de su muerte, claro, pero no sabía los detalles del testamento. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz casi un susurro. Aproximadamente 500,000 pesos para cada uno. Pero hay una condición. El dinero solo puede ser accedido cuando cumplan 21 años, a menos que sea para gastos educativos, mediante aprobación del tutor legal. Todo tuvo sentido de repente. Laura no estaba interesada en reencontrarse con sus hijos. Quería el dinero. Fernando, ¿puedes probar esto? ¿Puedes conseguir documentos que muestren que ella solo apareció después de saber de la herencia? Ya estoy trabajando en eso. La notificación es de hace 3 semanas y ella contrató al abogado 2 días después. Estoy tratando de conseguir los registros telefónicos para probar que contactó al despacho Almeida y Franco antes de iniciar la solicitud de custodia. Hazlo lo más rápido posible. La audiencia es mañana. Colgué el teléfono y me senté en la orilla de la cama, aturdida. Mi propia hija estaba intentando usar a sus hijos para poner las manos en una herencia. Los mismos niños que ella había abandonado sin mirar atrás 15 años atrás. Mateo tocó suavemente la puerta de mi cuarto. «Abuela, ¿estás bien? Te escuché hablando por teléfono». Miré a mi nieto, ahora un joven, inteligente y sensible,
y sentí una ola de protección invadirme. No permitiría que Laura lastimara a estos niños de nuevo. No dejaría que los usara como instrumentos para resolver sus problemas financieros. «Está todo bien, mi amor», respondí, intentando sonreír. «Solo me estoy preparando para mañana». «Tenemos miedo», confesó él sentándose a mi lado. «Sofía ni siquiera puede dormir bien». «Lo sé. Yo también estoy asustada. Pero vamos a enfrentar esto juntos, como siempre lo hemos hecho». Mateo asintió, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. «¿Y si perdemos? ¿Y si el juez manda a Sofía a ir con ella? Solo tiene 17 años, abuela». «No vamos a perder», afirmé con más confianza de la que sentía. «Tengo un as bajo la manga». Esa noche retiré el sobre amarillo de la caja y revisé cada documento una vez más. La carta de Laura, los registros escolares, las fotografías del día en que ellos llegaron. Agregué los documentos que Fernando me había enviado sobre la herencia. Y entonces, cuidadosamente, puse todo de vuelta en el sobre y lo sellé. Mañana sería el día en que enfrentaría a mi propia hija en el tribunal. El día en que lucharía por el derecho de seguir siendo la madre de los niños que ella abandonó. El día en que la verdad saldría a la luz. Antes de dormir, hice una última llamada a Fernando. «¿Conseguiste los registros telefónicos?» «Mejor que eso», respondió él. «Conseguí grabar una conversación entre Laura y el abogado. Necesitas escuchar esto». El Palacio de Justicia de Monterrey era un imponente edificio de concreto y vidrio que siempre me intimidó. Esa mañana, sin embargo, estaba determinada a no mostrar miedo. Vestí mi mejor conjunto, una falda azul marino y un blazer que guardaba para ocasiones especiales, y me recogí el cabello gris en un elegante moño. Quería parecer digna y responsable a los ojos del juez. Mateo y Sofía también se vistieron formalmente. Mi nieto con una camisa de vestir y pantalón oscuro, y Sofía con un vestido simple pero adecuado. Estábamos unidos, listos para enfrentar lo que vendría. Nuestro abogado, el Lic. Ricardo, nos encontró en la entrada. Parecía confiado, pero noté la preocupación en sus ojos cuando nos saludó. «Conseguí incluir los nuevos documentos que me enviaste anoche», dijo él en voz baja. «Pero no puedo garantizar que el juez los acepte. Fueron presentados muy sobre la hora». «Tiene que aceptarlos», respondí firmemente. «Es la prueba de que Laura está mintiendo sobre sus intenciones». Entramos en la sala de audiencias e inmediatamente vi a Laura y a su abogado ya sentados del otro lado. Ella usaba un vestido elegante y maquillaje cuidadoso, pareciendo la imagen de la madre responsable que quería proyectar. Cuando nos vio, intentó sonreír a Mateo y Sofía, pero ambos desviaron la mirada. El juez Armando Fuentes era un hombre de mediana edad con cabello canoso y expresión seria. Entró en la sala y todos nos levantamos en respeto. «Siéntense», ordenó, abriendo una carpeta de documentos. «Estamos aquí para tratar el proceso de modificación de custodia de los menores Mateo y Sofía Martínez. Veo que tenemos representantes legales de ambas partes. Vamos a comenzar». El Lic. Pablo fue el primero en hablar, presentando el caso de Laura con elocuencia ensayada. «Señoría, mi clienta, Laura Martínez, es la madre biológica de estos jóvenes. Hace 15 años pasó por un periodo difícil de depresión postparto tardía y problemas financieros que la forzaron a dejar temporalmente a sus hijos al cuidado de la abuela». ¿Temporalmente? Casi me ahogo con la palabra. 15 años no tenían nada de temporal. Durante ese periodo, continuó él, mi clienta buscó tratamiento, reestructuró su vida y ahora está estable emocional y financieramente, lista para reasumir su papel de madre. Ella nunca renunció formalmente a la custodia de sus hijos y ahora desea ejercer sus derechos maternales. El juez escuchó atentamente, tomando notas. Enseguida, se volvió hacia el Lic. «Ricardo, la defensa puede presentar sus argumentos». Nuestro abogado se levantó, ajustándose los lentes en la nariz. «Señoría, los hechos son simples. Hace 15 años, Laura Martínez dejó a sus hijos en la puerta de la casa de su madre y desapareció.
No hubo llamadas, cartas o cualquier tipo de contacto. Mi clienta, Rosa Martínez, crió a estos niños sola, con sus propios recursos, proporcionando amor, educación y estabilidad. Hizo una pausa dramática. Durante esos 15 años, la señora Rosa obtuvo la custodia legal a través de los medios apropiados. Intentó localizar a su hija por todos los medios posibles, inclusive anuncios en periódicos, como exige la ley. Mateo y Sofía construyeron sus vidas considerando a la abuela como su verdadera madre. Y ahora, súbitamente, después de 15 años de abandono completo, Laura Martínez reaparece exigiendo la custodia. El juez se volvió hacia Laura. Señora Martínez, ¿puede explicarnos por qué se mantuvo tanto tiempo sin contacto con sus hijos? Laura se acomodó en la silla y carraspeó, intentando parecer vulnerable y arrepentida. Señoría, yo estaba en un momento muy difícil de mi vida. Sufría de depresión grave y no tenía condiciones emocionales ni financieras de cuidar de mis hijos. Dejarlos con mi madre fue la decisión más difícil que he tomado, pero creí que sería lo mejor para ellos hasta que yo pudiera recuperarme. ¿Y le tomó 15 años recuperarse?, preguntó el juez, arqueando una ceja. Yo tuve recaídas, respondió ella, evitando mirar directamente al juez. Cambié de ciudad, intenté reconstruir mi vida. Cuando finalmente estaba estable, tuve miedo de volver. Miedo de que me odiaran, de que mi madre hubiera puesto a los niños en mi contra. Casi me levanté para protestar, pero el lic. Ricardo puso una mano gentilmente en mi brazo, silenciándome. ¿Y qué cambió ahora?, continuó el juez. ¿Por qué decidió volver justamente en este momento? Laura dudó por un segundo, tan rápido que solo quien la conocía bien lo notaría. Me di cuenta de que el tiempo estaba pasando y que estaba perdiendo los momentos importantes de la vida de mis hijos. Quería reconectar con ellos antes de que fuera demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué, exactamente?, presionó el juez. Para crear lazos, para conocerlos, respondió ella rápidamente. Para ser una madre para ellos. El juez asintió, sin demostrar si le creía o no. Enseguida se dirigió a mí. Señora Rosa Martínez, ¿puede describir cómo fue criar a sus nietos todos estos años? Respiré hondo, intentando organizar 15 años de memorias en algunas frases. Al principio, fue difícil. Yo ya tenía 48 años cuando ellos llegaron, viuda, viviendo de una pensión modesta. Tuve que volver a dar clases particulares para complementar los ingresos. Pero nunca les faltó nada esencial. Comida en la mesa, ropa limpia, cuidados médicos. Más importante, nunca faltó amor. Miré a mis nietos, sintiéndome emocionada. Mateo sufrió mucho al comienzo. Tenía pesadillas, mojaba la cama, preguntaba por su madre constantemente. Sofía era muy pequeña, se adaptó más fácilmente, pero también tuvo sus momentos. Busqué ayuda psicológica para ambos. Asistí a todas las reuniones escolares, fiestas de cumpleaños, presentaciones. Estuve presente en cada momento importante de sus vidas. ¿Usted intentó localizar a su hija durante ese periodo? Sí, señoría. Llamé a los amigos que le conocía, verifiqué hospitales, fui a la policía. Cuando inicié la solicitud de custodia, el tribunal publicó edictos en periódicos conforme a la ley. Nunca hubo respuesta. El juez volteó algunas páginas de su proceso. Veo que la señora obtuvo la custodia provisional que se convirtió en permanente después de 7 años sin contacto de la madre biológica. Sí, señoría. Se volvió hacia mis nietos. Me gustaría escuchar a los jóvenes ahora. Mateo, ¿cómo te sientes sobre este proceso? Mateo se levantó, pareciendo mucho mayor que sus 19 años. Señoría, mi madre es mi abuela. Ella fue quien me crió, quien estuvo a mi lado cuando estaba enfermo, quien me enseñó a andar en bicicleta, quien me ayudó con la tarea. La señora Laura es solo la mujer que me dio a luz y después me abandonó. Laura palideció visiblemente con las palabras duras de su hijo. Entiendo que estés dolido, intervino el juez, pero ¿cuál es tu opinión sobre la posibilidad de retomar contacto con tu madre biológica?
Eres mayor de edad y puedes decidir por ti mismo. No quiero contacto con ella, respondió Mateo firmemente. No confío en ella y no entiendo por qué está haciendo esto ahora, después de tanto tiempo. El juez asintió y se volvió hacia mi nieta. ¿Y tú, Sofía? Sé que tienes solo 17 años, pero tu opinión es importante. Sofía se levantó, temblando ligeramente. Ella siempre fue más callada, más sensible que su hermano. Yo era muy pequeña cuando ella nos dejó, dijo Sofía, su voz baja pero firme. No tengo muchos recuerdos de ella, solo lo que la abuela me contó y algunas fotografías. Para mí, mi abuela es mi madre de verdad. No quiero ir a vivir con una extraña. «No soy una extraña, soy tu madre», exclamó Laura, incapaz de contenerse. «Señora Martínez, por favor», advirtió el juez. «No interrumpa». Sofía continuó, ahora mirando directamente a Laura. ¿Dónde estaba usted cuando necesitaba a alguien que me ayudara con mi primer sostén? ¿O cuando tuve mi primer periodo y estaba asustada? ¿O cuando sufrí bullying en la escuela por no tener una madre para el Día de las Madres? Lágrimas escurrían por el rostro de Sofía ahora, pero su voz permanecía controlada. La abuela estuvo ahí, siempre. Usted es una extraña para mí. Un silencio pesado cayó sobre la sala, mientras Sofía volvía a su lugar. El juez carraspeó, claramente afectado por el testimonio. Bien, creo que las posturas están claras. Me gustaría revisar algunos documentos antes de proseguir. Fue en ese momento que nuestro abogado se manifestó. Señoría, hay nuevos elementos que nos gustaría presentar al tribunal. Documentos que pueden esclarecer las verdaderas motivaciones de la señora Laura Martínez para regresar después de 15 años. El abogado de Laura se levantó inmediatamente. Protesto, señoría. No fuimos notificados de ninguna nueva evidencia. Fueron descubiertos anoche, explicó el LIC. Ricardo. Creemos que son cruciales para el entendimiento de este caso. El juez consideró por un momento. Voy a permitirlo, pero con la salvedad de que la otra parte tendrá derecho a contestar después del análisis de los documentos. El liquén Ricardo se acercó y entregó el sobre amarillo al juez. Este sobre contiene pruebas de que la señora Laura Martínez solo regresó después de tomar conocimiento de una herencia sustancial dejada por Carlos Martínez, tío de los niños, fallecido hace 2 meses. Laura se levantó bruscamente. «Eso es absurdo. Yo ni siquiera sabía de esa herencia». «Señora, siéntese», ordenó el juez. «Voy a analizar los documentos antes de cualquier conclusión». Abrió el sobre cuidadosamente y comenzó a examinar su contenido. Primero, las fotografías de cuando los niños llegaron a mi casa, sucios y asustados. Enseguida, la carta de Laura, fechada 3 meses después de su partida, declarando que no quería más contacto. Los reportes escolares y médicos, mostrando mi cuidado constante a lo largo de los años. Por último, los documentos más recientes. La notificación del despacho Almeida y Franco sobre la herencia, fechada 3 semanas atrás, y los registros telefónicos mostrando que Laura había contactado al despacho de abogados solo 2 días después. Había también la transcripción de una conversación grabada entre Laura y su abogado. Mientras el juez leía, el rostro de Laura se ponía cada vez más pálido. Susurraba furiosamente con su abogado, que parecía igualmente perturbado. Después de algunos minutos de lectura silenciosa, el juez levantó los ojos. «Estas son acusaciones serias, Lic, Ricardo. ¿Está sugiriendo que la señora Laura Martínez está intentando recuperar la custodia de sus hijos solo para tener acceso a la herencia dejada por el tío?» «Exactamente, señoría». Como puede verificar en los documentos, el testamento especifica que el dinero solo puede ser accedido por los jóvenes cuando cumplan 21 años, a menos que sea para gastos educativos aprobados por el tutor legal. El juez se volvió hacia Laura, su expresión ahora visiblemente más severa. «Señora Martínez, ¿qué tiene que decir sobre esto?» Laura parecía haber sido tomada por sorpresa. Abrió la boca varias veces antes de conseguir hablar. «Yo
Yo no sabía de la herencia cuando decidí buscar a mis hijos, dijo ella finalmente, pero su voz traicionaba su mentira. Esto es solo una coincidencia. Una coincidencia muy conveniente, comentó el juez, especialmente considerando que, según estos registros telefónicos, la señora contactó al despacho Almeida y Franco al día siguiente de recibir la notificación y, 2 días después, contrató al LIC, Pablo, para iniciar el proceso de recuperación de la custodia. Puedo explicar eso. Y esta grabación, continuó el juez, tomando otro documento. Una conversación entre la señora y su abogado, donde discuten explícitamente cómo usar el dinero de la herencia para pagar sus deudas. La señora llega a decir, cito, «Cuando tenga la custodia, podré usar el dinero de su educación para pagar la hipoteca del apartamento. Es una emergencia educativa, necesitan un techo, ¿no es así?» Un murmullo recorrió la sala. Mateo y Sofía miraban a Laura con expresiones de shock y repulsión. Eso está fuera de contexto», balbuceó Laura, ahora visiblemente en pánico. Su abogado se levantó, intentando salvar la situación. «Señoría, cuestionamos la legalidad de esa grabación. Fue obtenida sin consentimiento y, por lo tanto, no debería ser admitida como prueba». «La grabación fue hecha en un lugar público, en el café cerca del despacho del señor», respondió el LIC. Ricardo. De acuerdo con la jurisprudencia actual, las conversaciones en lugares públicos no tienen expectativa de privacidad, especialmente cuando involucran potencial fraude. El juez parecía cada vez más perturbado mientras continuaba leyendo los documentos. «Señora Laura Martínez», dijo él finalmente, «estas evidencias levantan serias preguntas sobre sus reales intenciones. Sumadas al historial de abandono prolongado y a la clara preferencia manifestada por los jóvenes, tengo elementos suficientes para tomar una decisión». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podían oírlo. Sostuve las manos de Mateo y Sofía, que se sentaron más cerca de mí. «Con base en las evidencias presentadas y en el mejor interés de los jóvenes involucrados», continuó el juez, «mantengo la custodia permanente de Sofía con la abuela, Rosa Martínez, hasta que cumpla la mayoría de edad. En cuanto a Mateo, siendo ya mayor de edad, tiene el derecho de decidir por sí mismo y manifestó claramente su voluntad de permanecer con la abuela». Sentí un alivio tan grande que lágrimas comenzaron a escurrir por mi rostro. Mateo apretó mi mano con fuerza, mientras Sofía sollozaba silenciosamente a mi lado. Pero el juez no había terminado. Además, considerando el evidente intento de manipular el sistema judicial para obtener ventaja financiera, estoy emitiendo una orden de restricción contra Laura Martínez, prohibiéndole acercarse a menos de 100 metros de Rosa, Mateo y Sofía Martínez por el periodo de 1 año. Laura parecía aturdida, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «El tribunal también notificará al Ministerio Público sobre un posible intento de fraude para una investigación adicional». El juez golpeó el mazo. «Esta audiencia está clausurada». Mientras nos levantábamos, todavía en shock por la victoria, Laura avanzó en nuestra dirección, ignorando las protestas de su abogado. «No pueden hacerme esto», gritó, señalándome. «Pusiste a mis hijos en mi contra, son míos, no tuyos». Guardias de seguridad se acercaron rápidamente, conteniéndola antes de que llegara hasta nosotras. Mientras la escoltaban hacia afuera, ella continuaba gritando acusaciones. Mateo puso un brazo protector alrededor de mis hombros. «Vámonos a casa, abuela», dijo gentilmente. «Se acabó». Pero yo sabía, mirando el rostro contorsionado de rabia de mi hija mientras era llevada hacia afuera, que tal vez no había acabado completamente. Los meses siguientes a la audiencia fueron de readaptación y curación. Aunque habíamos ganado el caso, la súbita reaparición de Laura y todas las revelaciones sobre sus verdaderas intenciones habían dejado heridas profundas, especialmente en Sofía. «¿Por qué nos odia tanto?», preguntó mi nieta una noche, mientras yo le trenzaba el cabello antes de dormir, un ritual que manteníamos desde que era pequeña. «Ella no los odia, querida», respondí,
eligiendo cuidadosamente las palabras. Laura siempre tuvo dificultad para lidiar con sus emociones y responsabilidades. El problema nunca fueron ustedes, siempre fue ella misma. Pero intentar usarnos así, por dinero. Algunas personas, cuando están desesperadas, hacen cosas terribles. Eso no hace que lo que ella hizo sea correcto, pero tal vez ayude a entender. Sofía se quedó en silencio por un momento, absorbiendo mis palabras. ¿Crees que algún día ella cambiará? ¿Que querrá conocernos de verdad? La pregunta me tomó por sorpresa. A pesar de todo, había todavía una pequeña parte de Sofía que anhelaba a la madre que nunca tuvo. No sé, mi amor. Las personas pueden cambiar, pero solo si realmente quieren. Lo importante es que, independientemente de lo que pase con Laura, ustedes tienen una familia que los ama incondicionalmente. Era verdad. Nuestra pequeña familia estaba más unida que nunca. Mateo había retomado sus estudios con renovado entusiasmo, determinado a construir un futuro brillante. Sofía, aunque todavía procesando los acontecimientos, se estaba dedicando al arte con más intensidad, transformando sus emociones en belleza a través de sus dibujos. Yo intentaba seguir adelante también, pero una parte de mí todavía sufría por Laura. A pesar de su traición, ella todavía era mi hija. ¿Dónde me había equivocado en su crianza para que se convirtiera en una persona capaz de abandonar a sus propios hijos y después intentar usarlos para beneficio financiero? 3 meses después del juicio, recibimos noticias sobre Laura a través del LIC. Ricardo había perdido el apartamento debido a las deudas acumuladas y estaba viviendo temporalmente en casa de una amiga. El Ministerio Público había decidido no proseguir con las acusaciones de fraude, considerando que no había llegado a recibir ningún dinero de la herencia. A pesar de todo, sentí lástima por ella. En un impulso que me sorprendió incluso a mí misma, tomé el teléfono y llamé al número que el LIC, Ricardo, me había pasado. Una voz cautelosa atendió del otro lado. ¿Hola? ¿Laura? Soy mamá. Silencio. Por un momento pensé que iba a colgar. ¿Qué quieres? Su voz sonaba áspera, defensiva. Solo quería saber cómo estás. Una risa amarga vino del otro lado de la línea. ¿Cómo estoy? Perdí mi apartamento. Mi abogado me abandonó después de que no pude pagarle y tengo una orden judicial impidiéndome ver a mis propios hijos. ¿Cómo crees que estoy? Respiré hondo, recordándome a mí misma por qué había llamado. Lo siento mucho por todo esto, Laura. Realmente lo siento. ¿Lo sientes tanto que usaste esa grabación en mi contra en el tribunal? Hice lo que necesitaba hacer para proteger a Mateo y Sofía, así como tú hiciste lo que creíste necesario para resolver tus problemas financieros. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Por qué estás llamando al final?, preguntó ella finalmente, su voz un poco menos hostil. Porque a pesar de todo, todavía eres mi hija. Y porque creo que tal vez, con tiempo, puedas construir algún tipo de relación con tus hijos, una relación basada en amor genuino, no en intereses financieros. Laura suspiró pesadamente. Me odian ahora. Están dolidos y confundidos. Es diferente de odio. Sofía pareció odiarme bastante en el tribunal. Sofía tiene 17 años y acaba de descubrir que la madre que la abandonó solo regresó por causa de dinero. ¿Qué esperabas? Más silencio. Estoy dispuesta a ayudar, continué, si estás realmente interesada en conocerlos y construir una relación verdadera con ellos, pero tiene que ser en sus términos, cuando estén listos. ¿Y el dinero?, preguntó ella, su voz súbitamente ansiosa. Cerré los ojos, decepcionada pero no sorprendida de que su primera preocupación todavía fuera financiera. La herencia está en un fideicomiso. Mateo podrá acceder a ella cuando cumpla 21 años, dentro de 2 años. Sofía, a los 21 también. Es dinero de ellos, Laura, no mío, no tuyo. Yo soy la madre, protestó débilmente. Una madre que los abandonó por 15 años, respondí,
más duramente de lo que pretendía. Respiré hondo, controlándome. Mira, no llamé para discutir. Si quieres realmente ser parte de sus vidas, necesitarás demostrar que cambiaste, que te importan como personas, no como acceso a una herencia. ¿Y cómo hago eso con una orden de restricción? Podemos comenzar con cartas. Escríbeles. Cuéntales sobre tu vida. Pregunta sobre la de ellos. Sin presión, sin exigencias. Solo comunicación. ¿Y tú entregarías esas cartas? Había desconfianza en su voz. Sí. Y si ellos quieren responder, enviaré sus respuestas también. Hubo un largo momento de silencio antes de que ella finalmente respondiera. Voy a pensarlo. No era mucho, pero era un comienzo. Colgué el teléfono con sentimientos mezclados, esperanza de que Laura pudiera realmente cambiar, miedo de que pudiera lastimar a Mateo y Sofía de nuevo, y una extraña sensación de que tal vez, solo tal vez, estábamos dando los primeros pasos hacia la curación. Esa noche, conté a Mateo y Sofía sobre la llamada. Como esperaba, sus reacciones fueron diferentes. Mateo se mostró inmediatamente desconfiado. Solo quiere acercarse por causa del dinero, abuela. No podemos confiar en ella. Sofía, por otro lado, parecía cautelosamente curiosa. ¿Qué dijo exactamente? ¿Preguntó por nosotros? Relaté la conversación lo más fielmente posible, sin omitir la parte sobre el dinero. Merecían la verdad completa. Sugerí que comenzara escribiéndoles cartas, concluí, sin presión para que respondan si no quieren. No quiero leer nada que venga de ella, Mateo declaró firmemente. Yo, tal vez, dijo Sofía titubeante. No ahora, pero tal vez en el futuro. Los abracé a los dos, orgullosa de la madurez con que estaban lidiando con la situación. No hay decisión correcta o equivocada aquí, les aseguré. Ustedes tienen todo el derecho de definir quién forma parte de sus vidas y en qué términos. En la semana siguiente recibí un sobre por correo. Dentro había 2 cartas, una para Mateo y otra para Sofía, y una pequeña nota para mí. Mamá, decidí intentar a tu manera. No sé si querrán leer, pero necesitaba intentarlo. Laura. Mostré las cartas a los nietos esa noche. Mateo inmediatamente me devolvió la suya. Puedes tirarla o devolverla. No quiero leer. Sofía tomó la suya, volteando el sobre en sus manos por un largo momento. ¿Puedo pensarlo? Claro que sí, querida. Tómate el tiempo que necesites. 3 días después, Sofía vino a mí con la carta todavía cerrada. Abuela, creo que quiero leerla, pero ¿puedes leerla conmigo? Nos sentamos juntas en el sofá y Sofía cuidadosamente abrió el sobre. La carta era corta, escrita en papel simple. Sofía, no sé por dónde empezar. Probablemente me odias ahora, y tienes todo el derecho. Lo que hice fue imperdonable, tanto abandonarte cuando eras pequeña como intentar volver por los motivos equivocados. No estoy pidiendo perdón, sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, siempre pensé en ti. Guardo una foto tuya de bebé en mi cartera. Tenías los ojos más curiosos que jamás vi. Me gustaría conocer a la persona en la que te has convertido. Tu abuela me dijo que te gusta dibujar. A mí también me gustaba cuando tenía tu edad. Tal vez sea algo en nuestra sangre. Si algún día quieres hablar, aunque sea para decirme cuánto me odias, estaré aquí. Laura, tu madre, aunque no merezca ese título. Sofía leyó la carta 3 veces en silencio, las lágrimas escurriendo por su rostro. ¿Qué piensas?, pregunté gentilmente. No sé, respondió honestamente. Parece sincera, pero también parecía sincera cuando vino aquí diciendo que quería conocernos. Es normal estar confundida, querida. Parte de mí quiere creer que cambió, que realmente le importamos. Otra parte tiene miedo de ser lastimada de nuevo. La abracé fuerte. No tienes que decidir nada ahora. Puedes simplemente observar, ver si sus acciones corresponden a sus palabras a lo largo del tiempo. Sofía asintió, doblando cuidadosamente la carta y guardándola en su caja de tesoros, donde mantenía sus dibujos favoritos y pequeños recuerdos.
Las semanas se transformaron en meses. Laura continuó enviando cartas, una cada 15 días. Mateo continuaba negándose a leerlas, pero ya no se oponía cuando yo las guardaba en lugar de devolverlas. Tal vez un día, dijo cierta vez, encogiéndose de hombros. Sofía, por otro lado, comenzó a responder ocasionalmente. Cartas cortas, cuidadosas, manteniendo una distancia emocional segura, pero estableciendo una línea de comunicación. Yo observaba ese lento desarrollo con cautela. Parte de mí quería creer que Laura estaba realmente cambiando, que finalmente estaba madurando y asumiendo responsabilidad por sus acciones. Otra parte temía que fuera solo una estrategia a largo plazo para eventualmente conseguir lo que quería: el dinero de la herencia. 6 meses después de la audiencia, la orden de restricción fue revisada. Como no hubo nuevos intentos de Laura de acercarse físicamente o causar problemas, el juez modificó la orden, permitiendo encuentros supervisados si Mateo y Sofía estaban de acuerdo. Sofía estaba cautelosamente abierta a la idea. Mateo, inicialmente, se negó categóricamente, pero después de mucha reflexión, accedió a estar presente al menos una vez, principalmente para apoyar a su hermana. No estoy haciendo esto por ella, dejó claro. Estoy haciendo por Sofía. No quiero que lo enfrente sola. El encuentro fue marcado para un sábado por la tarde, en un café tranquilo cerca de casa. Estábamos todos nerviosos, por razones diferentes. Sofía se cambió de ropa 3 veces, indecisa sobre la imagen que quería proyectar. Mateo mantenía una expresión estoica, pero podía ver su tensión en la manera en que sus dedos tamborileaban constantemente en la mesa. Yo intentaba parecer tranquila, pero mi estómago estaba hecho un nudo. Laura llegó puntualmente, algo raro para ella. Estaba más delgada que la última vez que la vimos, con ojeras visibles y ropa simple, muy diferente del aspecto elegante que había exhibido en el tribunal. Parecía genuinamente nerviosa. «¿Hola?», dijo simplemente, parada al lado de nuestra mesa. «Hola», respondió Sofía, su voz casi un susurro. Mateo solo asintió con la cabeza, los brazos cruzados defensivamente. «¿Puedo sentarme?», preguntó Laura. «Por favor», respondí, indicando la silla vacía. Los primeros minutos fueron dolorosamente incómodos. Pedí café para todos, esperando que la familiaridad del ritual rompiera un poco la tensión. «¿Ustedes están bien?», preguntó Laura finalmente, mirando titubeante a sus hijos. «Estamos», respondió Sofía. «Me uní al grupo de arte de la escuela. Vamos a tener una exposición al final del semestre». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Laura. «Eso es genial. Siempre me gustó dibujar también, cuando tenía tu edad». «Lo mencionaste en la carta», dijo Sofía. «Sí, yo guardé todas tus respuestas», confesó Laura. «Las leo cuando estoy teniendo días malos». Mateo, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Por qué regresaste realmente? La verdad, esta vez». Laura tragó saliva, claramente incómoda con la pregunta directa. «La verdad es complicada», comenzó lentamente. «Sí, supe de la herencia. Y sí, inicialmente pensé que podría resolver mis problemas financieros. Estaba desesperada, hundida en deudas, a punto de perder mi apartamento». Hizo una pausa, mirando la taza de café entre sus manos. «Pero cuando los vi de nuevo, después de tanto tiempo, algo cambió. Me di cuenta de lo que había perdido, lo que había tirado a la basura. No era solo dinero, eran ustedes, sus vidas, sus crecimientos, sus primeros pasos, primeras palabras, primeros días de escuela. Todo lo que una madre debería presenciar». Mateo todavía parecía escéptico, pero noté que sus brazos ya no estaban cruzados tan rígidamente. «¿Y cómo sabemos que no estás mintiendo de nuevo?», preguntó. «No lo saben», respondió Laura simplemente. «Solo el tiempo lo mostrará. No estoy pidiendo que confíen en mí ahora. Solo estoy pidiendo una oportunidad de probar que puedo cambiar, que estoy cambiando». «¿Qué estás haciendo ahora?», preguntó Sofía.
Quiero decir, para vivir, trabajar. Estoy trabajando como asistente administrativa en una clínica médica, respondió Laura. No es mucho, pero paga las cuentas de mi nuevo apartamento, mucho más pequeño que el anterior. También estoy yendo a terapia, 2 veces por semana. Esto me tomó por sorpresa. Laura siempre se había resistido a la idea de terapia en el pasado. Eso es... bueno, comenté cautelosamente. Fue la condición que mi amiga Denise puso para dejarme quedar en su casa después de que perdí mi apartamento, explicó Laura con una pequeña sonrisa. Dijo que yo necesitaba trabajar mis problemas si no quería seguir arruinando mi vida y la de los demás. Tenía razón. La conversación fluyó un poco más fácilmente después de eso. No fue perfecto. Había momentos de silencio incómodo, preguntas difíciles, emociones a flor de piel. Pero era un comienzo. Cuando llegó la hora de irnos, Sofía sorprendió a todos al levantarse y darle un abrazo rápido a Laura. Fue torpe y breve, pero real. «Puedo mostrarte algunos de mis dibujos la próxima vez», ofreció tímidamente. «Me encantaría», respondió Laura, visiblemente emocionada. Mateo no llegó a abrazarla, pero le extendió la mano para un apretón formal. «Todavía no confío en ti», dijo directamente, «pero estoy dispuesto a observar y ver si realmente cambiaste». «Es justo», respondió Laura. «Más de lo que merezco, de hecho». De camino a casa, reflexioné sobre el encuentro. Había sido mejor de lo que esperaba, pero sabía que el camino por delante todavía sería largo y difícil. La confianza, una vez rota, tarda mucho tiempo en reconstruirse, si es que puede ser totalmente restaurada. «¿Qué les pareció?», pregunté, mientras conducía de vuelta a casa. «Parecía diferente», respondió Sofía después de un momento de reflexión. «Parecía más humana», completó Mateo, sorprendiéndome con su comentario. «Menos como aquella mujer fría del tribunal y más como alguien que realmente está intentando». Sonreí para él por el espejo retrovisor. Mateo siempre fue el más analítico, el más protector de los tres. Su leve cambio de actitud era significativo. «¿Quieren continuar con esos encuentros?», pregunté, queriendo dejar la decisión enteramente en sus manos. Sofía asintió rápidamente. Creo que, tal vez lo necesitamos. Para entender. «Puedo participar en algunos», concordó Mateo más reservadamente. «No prometo que iré a todos, pero voy a intentar». En las semanas siguientes establecimos una rutina. Encuentros quincenales en el mismo café, siempre bajo mi supervisión. Laura nunca faltó a un encuentro, incluso cuando agarró un fuerte resfriado y apareció con una bufanda, determinada a no romper el compromiso. Con el tiempo, noté cambios sutiles. Sofía comenzó a hablar más sobre su arte, trayendo su cuaderno de dibujos para mostrar a Laura, que reaccionaba con entusiasmo genuino. Mateo, inicialmente resistente a cualquier conversación personal, gradualmente comenzó a compartir pequeñas partes de su vida, un proyecto de la universidad, un libro que estaba leyendo. Laura también estaba cambiando. La mujer calculadora y manipuladora que vimos en el tribunal parecía haber desaparecido, dando lugar a alguien más humilde, más reflexiva. Hablaba abiertamente sobre su terapia, sobre las dificultades que estaba enfrentando para reconstruir su vida, sobre el arrepentimiento que sentía por las elecciones que había hecho. «La terapeuta dice que tengo problemas de abandono que nunca resolví», confesó en uno de los encuentros. «Mi papá nos dejó cuando yo era pequeña. ¿Recuerdas, mamá? Creo que repetí el patrón con mis propios hijos. Es difícil enfrentar eso». Durante esos meses, mantuve una vigilancia constante, observando cada interacción, analizando cada palabra de Laura, buscando señales de manipulación o segundas intenciones. Pero, a medida que el tiempo pasaba, comencé a considerar una posibilidad que antes parecía imposible. Tal vez Laura estaba realmente cambiando. Un año después de la audiencia, cuando la orden de restricción expiró completamente, Laura pidió permiso para invitar a sus hijos a un almuerzo en su pequeño apartamento. «Entiendo si es muy pronto», me dijo al teléfono. «O si quieres venir tú también. Solo pensé que
Bueno, ¿tal vez es un próximo paso? Discutí la idea con Mateo y Sofía. Para mi sorpresa, ambos parecían abiertos a la posibilidad. Creo que estoy listo para ver dónde vive, dijo Mateo, que ahora estaba con 20 años y cada vez más independiente. Puedo llevar a Sofía y estar atento. Yo realmente quiero ir, agregó Sofía, ahora con 18 años recién cumplidos. Quiero ver si tiene de verdad aquellas fotos nuestras que mencionó. El domingo marcado para el almuerzo, los ayudé a arreglarse y los llevé hasta la dirección que Laura había proporcionado, un pequeño edificio en un barrio modesto, muy diferente del condominio elegante donde ella vivía cuando reapareció en nuestras vidas. Llamen si necesitan que vaya a buscarlos más temprano, instruí, todavía aprensiva. Regreso a las 5, como acordamos. Todo estará bien, abuela, me aseguró Sofía, besando mi mejilla. Ya somos grandes. Los vi caminar hasta la entrada del edificio, donde Laura los esperaba con una sonrisa nerviosa. Era un momento que yo nunca imaginé que vería. Mis nietos, ahora jóvenes adultos, visitando voluntariamente a la madre que los había abandonado. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. A cada pocos minutos verificaba el teléfono, esperando un mensaje de auxilio, pero nada llegó. Cuando regresé a las 5, los encontré en la acera frente al edificio, conversando animadamente. ¿Cómo les fue?, pregunté, apenas entraron en el auto. Fue bien, respondió Mateo, pareciendo ligeramente sorprendido con su propia evaluación. Su apartamento es bien pequeño, pero acogedor. Realmente tiene fotos nuestras por todas partes, agregó Sofía entusiasmada. Hasta aquella que nos tomamos en la graduación de Mateo de la secundaria, debe haber pedido a alguien que le tomara una foto al periódico de la escuela que publicó en línea. ¿Y les cocinó? Lo intentó, se rió Mateo. Casi quema el pollo, pero al final estuvo comestible. Escuché sus relatos con una mezcla de alivio y un sentimiento extraño que tardé en identificar: celos. Durante 15 años fui la única figura materna en la vida de estos dos. Ahora, de repente, estaba compartiendo ese papel, aunque mínimamente, con la mujer que los abandonó. Era un sentimiento mezquino, lo sabía. Lo que debería importar era el bienestar de ellos, no mi orgullo herido. Pero era humano, y me permití sentirlo momentáneamente antes de dejarlo ir. En los meses siguientes, una nueva dinámica familiar comenzó a establecerse. Laura pasó a formar parte de la vida de Mateo y Sofía, no como su madre principal, ese papel todavía era mío, sino como una especie de tía o amiga mayor que gradualmente ganaba un lugar en sus corazones. Venía a cenar a nuestra casa ocasionalmente. Asistió a la graduación de Mateo en la universidad, sentándose discretamente al fondo, aplaudiendo orgullosamente cuando recibió su diploma. Ayudó a Sofía a preparar su portafolio para la Facultad de Artes. En ningún momento mencionó la herencia o pidió dinero. De hecho, cuando Mateo cumplió 21 años y tuvo acceso a su parte, Laura se aseguró de dejar claro que no esperaba nada de él. «Ese dinero es tuyo», dijo durante la cena de cumpleaños. «Para tu futuro, tus sueños, no me debes nada». Fue en ese momento que me di cuenta de que había sucedido algo que yo juzgaba imposible. Yo había comenzado a creer en la transformación de Laura. 2 años después de la audiencia, durante una cena en familia, algo que ahora incluía a Laura, mi hija me pidió hablar en privado. Salimos al pórtico, el cielo nocturno salpicado de estrellas sobre nosotras. «Mamá, nunca pedí formalmente disculpas», comenzó, la voz temblorosa, «por todo lo que hice, por abandonar a los niños, por intentar manipular la situación para conseguir dinero, por todas las acusaciones que hice contra ti». Miré a mi hija, ya no la joven imprudente que había dejado a 2 hijos pequeños en mi puerta, ni la mujer calculadora que había aparecido con un abogado 15 años después, sino alguien nuevo, alguien que había enfrentado sus demonios y comenzado el arduo trabajo de la redención. «Hubo un tiempo en que creí que nunca podría perdonarte», admití. «Lo que hiciste causó tanto sufrimiento, tanto dolor». «Lo sé», murmuró, bajando la cabeza.
Pero también veo cómo te has esforzado por cambiar, por construir algo nuevo y verdadero con tus hijos. Hice una pausa, reuniendo coraje para lo que necesitaba decir. Te perdono, Laura. Ella levantó los ojos, llenos de lágrimas. ¿Incluso después de todo? Perdón no significa olvidar el pasado, expliqué. Significa que estoy eligiendo no dejar que el dolor continúe definiendo nuestra relación. Eres mi hija y siempre lo serás, con todos tus errores y aciertos. Laura sollozó y, por primera vez en muchos años, abracé a mi hija como madre de nuevo. Era un abrazo imperfecto, lleno de las cicatrices de nuestro pasado compartido, pero también de una esperanza cautelosa para el futuro. Cuando volvimos adentro, Mateo y Sofía nos observaban curiosamente. ¿Está todo bien?, preguntó Sofía preocupada. Está, respondí, sonriendo a través de las lágrimas. Solo estamos arreglando algunas cuentas antiguas. Esa noche, mirando la escena frente a mí, Mateo contando una historia de la facultad, Sofía mostrando sus nuevas ilustraciones, Laura escuchando atentamente a ambos, sentí una extraña sensación de completitud. Nuestra familia nunca sería perfecta o convencional. Cargaríamos siempre las cicatrices del abandono, de la traición, del tiempo perdido. Pero estábamos, cada uno a su manera, encontrando un camino hacia la curación. 3 años después de la audiencia que cambió nuestras vidas, sentada en el pórtico de mi casa, observo el jardín que planté cuando Mateo y Sofía eran pequeños. Las rosales que Sofía me ayudó a plantar cuando tenía 6 años están en plena floración. El banco de madera que Mateo construyó en su proyecto escolar de carpintería a los 12 años se mantiene firme bajo la sombra de la guanábana. Este jardín, como nuestra familia, creció a pesar de las adversidades, encontrando fuerza en raíces profundas y resistencia en las tormentas. Mateo, ahora con 22 años, está terminando su maestría en ingeniería. Se graduó con honores en la licenciatura y usó parte de su herencia para invertir en un pequeño apartamento cerca de la universidad. Es un joven serio, responsable, con planes meticulosos para el futuro. Las cicatrices del abandono todavía están ahí, su dificultad para confiar, su miedo a depender emocionalmente de los demás, pero él trabaja en esos problemas, asistiendo a terapia regularmente. Sofía, con 20 años, floreció como artista. Está en el 2º año de la Facultad de Artes Visuales, su talento reconocido por profesores que prevén un futuro brillante para ella. A diferencia de su hermano, Sofía se abrió más fácilmente para reconstruir una relación con Laura. Tal vez, por haber sido más joven cuando fue abandonada, sus memorias son menos nítidas, el dolor menos enraizado. En cuanto a Laura, bueno, ella me sorprendió. Mantuvo su empleo en la clínica médica, fue ascendida a gerente administrativa. Continúa en su pequeño apartamento, viviendo modestamente. La terapia se convirtió en parte constante de su vida, y a través de ella comenzó a desenterrar y enfrentar los patrones destructivos que la habían dominado por tanto tiempo. Nuestra relación también cambió. Las heridas no desaparecieron completamente. Dudo que algún día desaparecerán, pero encontramos un nuevo equilibrio. Ella me llama regularmente, viene a cenar los domingos, pide consejos cuando enfrenta dificultades. A veces, todavía me encuentro observándola con cautela, esperando ver señales de la antigua Laura manipuladora y egoísta. Pero esos momentos se están volviendo más raros. Lo que veo ahora es una mujer determinada a reparar lo que puede ser reparado, a construir algo nuevo a partir de las ruinas de sus elecciones pasadas. Pienso frecuentemente en la decisión que tomé en aquel tribunal hace 3 años. Podría haber presionado por acusaciones criminales contra mi hija. Podría haber cerrado permanentemente la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación. El juez habría accedido a mi pedido, dadas las evidencias de su intento de fraude. Pero elegí dejar una pequeña rendija abierta, no por ella, inicialmente, sino por Mateo y Sofía, que tal vez algún día querrían conocer a su madre biológica en sus propios términos. Fue una decisión arriesgada,
basada más en el instinto que en la razón. Mirando hacia atrás ahora, veo que fue la decisión correcta, no solo para mis nietos, sino para todos nosotros. El perdón no borra el pasado, pero crea espacio para un futuro diferente. Hace algunas semanas encontré a Sofía mirando un álbum de fotografías antiguas. Se detuvo en una foto mía sosteniéndola de bebé, una sonrisa exhausta, pero feliz en mi rostro. «Sabes, abuela», me dijo pensativamente, «siempre me pareció extraño cuando las personas dicen que familia es solo quien comparte la sangre, porque tú me mostraste que familia es quien se queda cuando todos los demás se van». Sus palabras me emocionaron profundamente. Porque, al final, era eso lo que nuestra jornada había sido, una redefinición de lo que significa ser familia. No es la genética lo que crea los lazos más fuertes, sino las elecciones diarias, levantarse de madrugada para calmar una fiebre, asistir a innumerables presentaciones escolares, sostener manos temblorosas durante las tormentas de la vida. Es el amor manifestado en acciones concretas, no en palabras vacías u obligaciones biológicas. Laura está aprendiendo eso ahora, tardíamente. Ella nunca será para Mateo y Sofía lo que yo fui, la persona que los crió, que estuvo allí en cada momento importante, que construyó la base de quienes son. Ese tiempo no puede ser recuperado, pero ella está construyendo algo nuevo con ellos, algo que, aunque diferente, tiene su propio valor. La semana pasada, Sofía me mostró un dibujo que había hecho para un proyecto de la facultad. Era un retrato de familia, yo en el centro, Mateo y Sofía a mi lado, y Laura un poco más alejada, pero indiscutiblemente parte de la composición. «Así es como veo a nuestra familia ahora», explicó. «No es perfecta o convencional, pero es nuestra». Mateo todavía mantiene más distancia emocional de Laura, y eso es perfectamente comprensible. Sus memorias del abandono son más vívidas, su dolor más profundo. Pero hasta él admitió recientemente que era bueno ver que estaba realmente intentando. Cuando reflexiono sobre estos 15 años criando a mis nietos, los desafíos, las alegrías, las preocupaciones constantes, no me arrepiento de nada. Incluso en los momentos más difíciles, cuando el dinero era escaso, cuando los niños estaban enfermos, cuando yo estaba demasiado exhausta para pensar claramente, sabía que estaba exactamente donde debería estar, haciendo exactamente lo que debería hacer. El sobre amarillo que guardé por tantos años, lleno de pruebas del abandono de Laura y posteriormente de su intento de manipulación, todavía está en mi cajón. No lo tiré, porque forma parte de nuestra historia, un recordatorio de la jornada que recorrimos. Pero no lo abro más. No lo necesito. Nuestra historia ahora está siendo escrita no en documentos guardados en sobres amarillentos, sino en las pequeñas interacciones diarias, en los almuerzos de domingo, en los mensajes intercambiados, en los cumpleaños celebrados juntos. Es una historia imperfecta, llena de cicatrices y remiendos, de capítulos dolorosos que nunca podrán ser reescritos. Pero también es una historia de redención, de segundas oportunidades, de un amor que, aunque probado por los vientos más fuertes, encontró maneras de permanecer y crecer. Si hay una lección que aprendí en esta jornada, es que el amor verdadero nunca es simple o fácil. Es complejo, muchas veces doloroso, exigiendo sacrificios que nunca imaginamos hacer. Pero es también increíblemente resiliente, capaz de sobrevivir a las más terribles tormentas, de encontrar luz en los rincones más oscuros, de construir puentes sobre los abismos más profundos. Como abuela que se convirtió en madre por necesidad, como mujer que enfrentó a su propia hija en el tribunal para proteger a aquellos que amaba, como persona que eventualmente encontró espacio en su corazón para perdonar lo imperdonable, puedo decir con certeza, el amor, en todas sus formas imperfectas y revueltas, vale cada batalla, cada lágrima, cada noche sin dormir. Y mientras observo mi jardín en esta tarde tranquila, las voces de Mateo y Sofía llegando de la cocina donde preparan el almuerzo de domingo, esperando a Laura que debe llegar pronto,
siento una paz que nunca pensé que encontraría. No es el final feliz de un cuento de hadas. Es algo mejor, más real. Es la vida, con todas sus complejidades y contradicciones, sus alegrías inesperadas y sus dolores inevitables. Es la historia de una familia que se rompió y de alguna forma encontró un camino para reconstruirse, diferente, imperfecta, pero auténticamente nuestra. Y por hoy, eso es más que suficiente. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí. En el verano siguiente, preparamos una pequeña fiesta para celebrar el cumpleaños número 21 de Sofía. Decoré la casa con linternas de colores y listones, sus favoritas desde la infancia. Mateo vino más temprano para ayudar, trayendo a su novia Julieta, una estudiante de medicina que había conocido en el campus. Laura llegó cargando un pastel casero, algo que había aprendido a hacer recientemente en las clases de cocina a las que había comenzado a asistir. No quedó perfecto, se disculpó, mostrando donde el glaseado se había escurrido ligeramente. Pero es de corazón. La mesa de regalos se fue llenando a medida que los invitados llegaban. Amigos de la facultad de Sofía, vecinos que la vieron crecer, profesores que reconocieron su talento precozmente. Entre los paquetes, noté un envoltorio simple con la tarjeta de Laura. Cuando Sofía finalmente lo abrió, después de soplar las velas y pedir su deseo secreto, todos nos quedamos sorprendidos. Era una caja antigua, bien conservada, llena de pequeños cuadernos de dibujo. «Son mis sketchbooks de cuando yo tenía tu edad», explicó Laura tímidamente. «Pensé que tal vez te gustaría ver que tu talento viene de algún lugar». Sofía hojeó las páginas cuidadosamente, examinando los trazos titubeantes que eventualmente se transformaron en dibujos más confiados. «Eras buena», comentó, genuinamente impresionada. «¿Por qué paraste?» Laura se encogió de hombros, un gesto que se parecía tanto a Sofía que casi me reí. La vida pasó, trabajo, responsabilidades. Y tal vez no creí en mí misma lo suficiente. Sonrió a su hija. Espero que tú nunca te rindas como yo lo hice. Fue un momento pequeño, pero significativo, una conexión genuina, basada no en culpa u obligación, sino en algo compartido y auténtico. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, encontré a Laura en la cocina, lavando los trastes silenciosamente. «No tienes que hacer esto», le dije, tomando un paño para secar los platos. «Lo sé», respondió ella. «Pero quiero ayudar». Lavó algunas tazas más antes de continuar. «Les diste una vida maravillosa, mamá. Mejor de lo que yo jamás podría haberles dado, incluso si me hubiera quedado». No respondí inmediatamente, absorbiendo el peso de su admisión. «No fue fácil», confesé finalmente. Hubo momentos en que no sabía si estaba haciendo lo correcto, si era suficiente para ellos. «Fue más que suficiente», dijo, sus ojos encontrándose con los míos. «Fuiste más que suficiente». Trabajamos en silencio por algunos minutos, encontrando consuelo en la rutina simple. «¿Sabes?», dijo Laura eventualmente, «en terapia hablamos mucho sobre arrepentimientos. La terapeuta siempre pregunta ¿qué haría diferente si pudiera volver en el tiempo? ¿Y qué respondes?» Solía decir que me habría quedado con los niños, que habría sido la madre que se merecían. Pero recientemente me di cuenta de que tal vez las cosas sucedieron como debían. La miré sorprendida. «No me malinterpretes», continuó rápidamente. «No estoy diciendo que fue correcto abandonarlos. Fue el mayor error de mi vida y siempre lo será. Pero cuando veo en quienes se convirtieron bajo tu cuidado...» Su voz falló un poco. «Tal vez ellos estaban destinados a tenerte a ti como madre, no a mí». Fue la primera vez que Laura admitió, sin rencor o resentimiento, que mi papel en la vida de los niños era más que temporal o sustituto, que yo era, de hecho, la madre que ellos necesitaban.
Tú todavía tienes un lugar en sus vidas, respondí gentilmente. Diferente al mío, pero importante. Ella asintió, secándose una lágrima furtiva. Estoy agradecida por eso, más de lo que puedes imaginar. Afuera escuchamos risas. Sofía estaba mostrando sus nuevos sketchbooks a Mateo y Julieta, todos sentados en el banco del jardín bajo las luces de colores. ¿Deberíamos unirnos a ellos?, preguntó Laura. Sí, respondí, colgando el paño de cocina. Es una noche demasiado hermosa para quedarnos aquí dentro. Salimos juntas al jardín, donde la conversación fluía fácilmente entre generaciones, entre pasado y presente, entre viejos dolores y nuevas alegrías. Mientras me sentaba, observando a mi familia, no la familia que planeé, sino la familia que el destino me dio. Sentí una gratitud profunda por los extraños giros de la vida que nos trajeron hasta aquí. 15 años atrás, cuando 2 niños asustados llegaron a mi puerta, nunca imaginé que estaríamos todos juntos así un día. Nunca soñé que el abandono se transformaría, eventualmente, en una historia de redención. Pero tal vez sea eso lo que la vida realmente nos enseña, si tenemos el coraje de prestar atención, que nuestras mayores heridas muchas veces contienen las semillas de nuestra curación más profunda, que los caminos más difíciles a veces nos llevan a los destinos más bellos, que incluso las historias que comienzan con dolor pueden, con tiempo y esfuerzo, terminar con algo parecido a la paz. No es un final perfecto. No existen finales perfectos en las historias reales, pero es un final que, a pesar de todo, puedo abrazar con el corazón abierto. Porque al fin y al cabo, no se trata de tener una familia perfecta. Se trata de amar imperfecta, pero completamente, a aquellos que la vida pone en nuestro camino. Y en eso, al menos, puedo decir que tuve éxito. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse. Y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.